bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de la Iglesia Metodista de Benecer. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Sé, hermanos, que esta semana ha sido particularmente difícil para nuestra iglesia, para nuestra conferencia. Para ustedes como Iglesia de Benecer, bueno, nosotros, obviamente me incluyo, pero en el sentido que el pastor Noel Ponce fue pastor de su iglesia y era un hombre muy querido. Muchos fueron afirmados por su palabra, por su consejo. Y pues realmente ha sido un golpe bastante triste para nuestra iglesia. Siempre con la mirada en la esperanza que tenemos en Cristo, pero con el lenguaje de nuestro dolor y de nuestras lágrimas al no entender, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, pues bueno, confiamos en el Señor, confiamos en su provisión, confiamos en su voluntad, confiamos y nos arraigamos a que Él es bueno. Y en esa confianza, pues yo les invito a que oremos para que el Señor nos guíe. Hoy vamos a ver el 6º capítulo de las cartas verdes del discipulado, que se llama Completos en Él. Si hay tiempo, dependiendo, quizás hablemos del 7º también, pero bueno, vamos a orar. Señor, estamos agradecidos contigo, porque a pesar de nuestro dolor y de nuestras dudas, a pesar de nuestras fallas y de nuestra tristeza, Señor, podemos, Padre, acercarnos a ti y hallar oportuno socorro para nuestra vida, Señor, oportuno alivio y descanso para el alma que está triste. Dios, bueno, quiero poner en tus manos y quiero pedirte que tu favor sea con nosotros. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que por favor tú seas aligerando la carga de cada uno y que hoy tu palabra, Señor, nos dé esa convicción de saber quiénes somos en ti. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título es Completos en Él. Ya por el puro título creo que es bonito. Estamos en esta lucha o en esta búsqueda de madurar. Estamos en este proceso de querer alcanzar la imagen de Cristo, ¿verdad? Obviamente en nuestras fuerzas, nosotros creemos que la perfección cristiana es posible, el saber que ya no pecamos voluntariamente, pero ser a la imagen de Cristo, pues realmente solo cuando estemos en la eternidad. Pero sí, nuestra lucha es irnos conformando su imagen mientras estamos aquí. No es como, ya no voy a poder ser nunca, no, al contrario, es seguir creciendo porque la obra está completa precisamente. Y hermanos, en esta caminar para poder saber o para poder crecer, necesito entender las raíces, y por eso hemos estado viendo lo que es la fe, el propósito de nosotros, varios aspectos importantes. Y la madurez, una característica es que la madurez toma el tiempo precisamente para evaluar las cosas, y nuestro paciente labrador está dispuesto a que tomemos tiempo y aprendamos verdades eternas sin las cuales no podemos pasar a la madurez. Si no entendemos estas verdades eternas, no podemos pasar a lo siguiente. Y Jesús frecuentemente usa hechos naturales para enseñarnos las más profundas verdades espirituales. Es decir, por ejemplo, el autor menciona cómo es importante que primero nos llevó por la parte adámica, ¿no? El origen, la caída, que ahora somos una imagen distorsionada, una imagen corrupta de lo que Dios quería hacer. Pero a través de Jesús nosotros podemos nuevamente ser regenerados para ser como Él. Y esa, hermanos, es nuestra fuente espiritual. Dice Colosenses 2, 9 y 10, dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él.
Existen dos aspectos principales tocante a este principio. Jesús es la fuente de la vida cristiana y nosotros nacemos de Él. Es decir, entendemos que la fuente para poder madurar y vivir esta vida cristiana es Jesús. No hay otra manera. Pero también necesitamos entender y aprender que para poder experimentar esta plenitud, esto que es completo en Dios, necesitamos abrazarlo por fe. Pero no solamente es abrazarlo, sino que realmente la manera práctica de poder vivir estas verdades espirituales que ya nos han sido dadas, hermanos, solo es a través del caminar por fe. No hay otra manera de la cual podamos nosotros experimentar la plenitud de Dios si no es a través de la vida, de la vida continua del caminar. Poco a poco recibimos lo que ya es de nosotros. Lo importante que nos toca saber es que todo es nuestro y estamos completos en Él hoy. Y Él pacientemente obra en nuestro carácter, esa vida que nos pertenece y está escondida en Jesús. Ahora el asunto es caminar por fe y recibir lo que ya nos fue dado. ¿Cómo nos fue dado o cómo puedo estar segura que estoy completa en Él? Que mi salvación es completa. Hermanos, que mi santidad es completa, que el caminar que mi lucha constante hacia el pecado y la victoria que tengo es completa. Jesús nos la dio en su resurrección. La resurrección de Cristo fue nuestra resurrección a una vida de santidad, y así como la caída de Adán fue nuestra caída a la muerte, la resurrección fue la nueva vida que tenemos en Cristo en santidad, y todo esto está formado para que ahora seamos participantes de ella. Es decir, hermanos, todo lo que Dios tiene para nosotros ya nos lo dio. Dice el autor, a veces pasamos la vida pidiendo, Dios bendícenos, Dios danos, Dios, cuando ya realmente Él ya lo ha hecho. Por lo tanto, hermanos, nuestra parte no es hacer y hacer y hacer cosas para recibir, para producir, sino que más bien nuestro acto es recibir la vida plena en Cristo. Las verdades basadas en la Biblia, la fe en Él y su propósito para nosotros en Cristo y confianza paciente, ese es nuestro trabajo, mientras Él nos guía a través del proceso necesario y requerido. Es decir, Dios ya tuvo bien todo lo que tenía que hacer, ya estamos completos en Él. Pero este crecimiento, esta convicción, hermanos, de madurez, de saber que somos completos, de saber que ya no hace falta nada. No solamente hablo de la salvación, hermanos, sino mi capacidad para vivir la vida a la luz de la imagen de Cristo. Todo esto, hermanos, requiere hambre del corazón por el Señor Jesús. Determinación. Requiere meditación y mucho pensar. Nunca, hermanos, llegaremos al conocimiento de las posesiones espirituales que Dios tiene para nosotros a través de un entendimiento superficial. Porque esto es muy importante, hermanos. Hablar de ser completos en Él, estoy hablando de un sentido espiritual, de un sentido de salvación, de un sentido de plenitud en la fe, de un sentido de saber que las armas que requiero para vencer en todos los sentidos son completas. No requerimos hacer algo nuevo o una estrategia nueva. Pero para poder llegar a eso, hermanos, a esa experiencia, necesito el conocimiento de la palabra. Dice el autor, ¿cómo puedes esperar una comunión íntima con aquel de quien conoces tan poco? Es necesario conocer a Jesús. Es necesario tener tiempos de búsqueda y de meditación. Lo que se necesita es una meditación. Y me encantó la definición de meditación en esto, porque la meditación es cuando Dios concentra quién es Él, la parte espiritual, la apropiamos y entonces pasamos lo divino a la vida personal. Esa es la meditación, es
Cuando yo estoy contemplando o estudiando la palabra y estoy meditando, contemplando todas las cosas increíbles espirituales que me muestra la palabra, pero ese proceso de la palabra, llevarla a la acción, llevarla a la vida humana, llevarla a mi vida diaria, eso es la meditación. ¿Cómo puedo yo aplicar la Biblia? ¿Cómo puedo yo, esto que me está diciendo el Señor, llevarlo a mi continuo caminar? Eso es una meditación. Encarnar realmente las Escrituras en toda nuestra manera de vivir. Es cuando el principio de la vida divina llega a ser personal. No es conocimiento general, sino un conocimiento totalmente personal. Eso, hermanos, es sumamente necesario para entender la plenitud en la que podemos vivir. Muy bien. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que nuestra vida no solamente está completa en Él, sino que de la misma manera todas las diferentes exigencias de esta vida tienen victoria en Él. Dice el autor, fíjense lo que dice, hermanos. Cuando luchas para obtener victorias, entonces has perdido la batalla en el mero empezar. Supón que el enemigo te ataca en tu casa o en tu negocio, o crea una situación con la que no tienes posibilidad de enfrentarte. ¿Qué haces? Lo primero que haces es ponerte a orar, ponerte a ayunar y ponerte en una sintonía más espiritual para poder vencer esa batalla. Dice el autor, la actitud que has tomado generalmente está cediendo terreno al enemigo. No estoy diciendo que esté mal orar ni ayunar, hágalo, hermano, porque es parte de su vida. Pero no lo haga solamente en los momentos de batalla, en los momentos donde dices, híjole, necesito porque Dios tiene que responderme. Hágalo constantemente, que su vida de oración, que su vida de meditación no sean un paraguas para la tormenta. Eso es importante. Y dice, entonces, ¿qué hago? Si mi trabajo si mi trabajo prioritario no es orar o no es ponerme las armas y no es como atacar luego, sí hay que hacer eso, pero lo primero que debemos de hacer, dice el autor, debemos simplemente mirar al cielo y alabar al Señor. En medio de un momento de guerra, mirar al cielo y alabar al Señor. Señor, me enfrento a una situación con la cual estoy imposibilitado. Tu enemigo el diablo la ha puesto para encompasar mi ruina, pero te alabo porque tu victoria es una victoria todo incluida. Cubre esta situación también. Te alabo porque ya tengo total victoria en este asunto. Hermanos, esa es la actitud, el saber que el Señor ya nos ha dado la victoria, que el Señor va adelante y ya abrió el camino. Y obviamente, no, les repito, espero no se malentiendan, no quiero decir que no oren ni ayunen, claro, prepárese para la batalla. Pero no solamente se prepare cuando ya llegó la batalla, constantemente prepárese y sea lo suficientemente valiente para en medio de la guerra alabar al Señor, para en medio de las malas noticias alabar al Señor. Dios, recordemos que Dios no tiene prisa para terminar el diseño completo en nosotros, pero sí está esperando que nosotros sigamos creciendo y entendamos que somos completos en Él, que todo lo que nos da ya es de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, eso precisamente es el tema que sigue, que es la apropiación. Y la apropiación, hermanos, es ver lo que ya es nuestro en Cristo y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ello. La apropiación es todo eso que ya nos pertenece, que somos completos en Él. Dios nos lo ha dado en el Señor Jesucristo. Y es bien interesante, hermanos, porque el autor mencionaba, por ejemplo, en Efesios, y ese es el proceso correcto para el crecimiento.
Efesios, los primeros 3 capítulos son escuchen lo que es el Señor, escuchen lo que Él ha hecho por ti, escucha su gracia, escucha su favor, medita en su amor, medita en esa alabanza de la gloria de Dios, medita primero en eso y luego en los otros 3 capítulos nos dice qué hacer. Pero el trabajo para entender qué somos, quiénes somos y qué nos ha dado, hermanos, no es así, es contempla, es medita, es reflexiona en quién es Dios. Después nos pide que hagamos cosas, pero primero necesitamos estar seguros de quiénes somos en Él, qué ha hecho por nosotros. Y después ya nos dice en Efesios 4, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que os fuisteis llamado. Primero no exige y luego explica. Primero explica y luego demanda. Y me dice el autor, paremos de presentar ante los hermanos listas largas de condiciones para entrar en la vida bendita de Cristo. Al contrario, la preparación primaria es guiarles a la experiencia de esta vida. Mostrémosles cuál es su posición, sus posiciones, sus privilegios que tienen en Cristo. Obviamente, hermanos, estamos hablando de verdades espirituales. No estoy hablando de los privilegios de ser hija de un rey, hablando materialmente, o hablando de felicidad perpetua. Justamente estas pláticas ha sido a través del dolor podemos sacar esto, ¿verdad? Pero no presentemos o no nos asustemos ni nosotros mismos con listas largas. Contemplemos quién es Dios, qué ha hecho por nosotros, su victoria, y poco a poco Él nos irá diciendo qué hacer. Y precisamente hablando de la apropiación, ¿cómo podemos apropiarnos de lo que ya es de nosotros? ¿Cómo podemos tomar lo que ya es de nosotros? Bueno, nuevamente, como decíamos en el capítulo del propósito, necesitamos identificar la necesidad que tenemos. La vida está destinada a producir una sucesión de descubrimientos de nuestra necesidad de Cristo. Y por lo tanto, nuestra zambullida dentro de pruebas nuevas crearán una provisión fresca de Jesucristo para nuestra necesidad. Es decir, si yo quiero encontrar el valor de la paciencia, el valor de la sabiduría, el valor de la integridad, el valor de la prudencia, pues lo más probable es que el Señor nos dé una zambullida para poder apropiárnoslo y valorarlo. Al probar nosotros la suficiencia de Cristo para satisfacer nuestra necesidad interior, habrá una fresca muestra entonces de la gloria de Dios a través de nosotros. El entender, hermanos, que necesitamos de Cristo y que Cristo es suficiente para transformar nuestra vida y que las pruebas serán muchas veces el medio para apropiarnos de quiénes somos en Cristo, nos llevarán a una actitud de apropiación y no de limosneros. Nos llevan de la actitud de ayúdenme a la de dar gracias. Eso es, hermanos, cuando entendemos lo completos que somos en Él y lo que Él nos ha dado. A veces revisamos nuestra mente y encontramos bendiciones particulares y se las empezamos a pedir. Dios bendícenos, Dios danos. Pero la Biblia dice, Dios nos bendijo ya está hecho, consumado es. Y repito, cuando hablo de esto, hermano, no estoy hablando de que Dios va a sanar todas las enfermedades, porque hablamos de su voluntad y de su discernimiento y de su soberano plan. Pero cuando hablo, hermanos, de la victoria del pecado, cuando hablo del crecimiento en la fe, cuando hablo de la madurez, al hablar del fruto del Espíritu, dice la Biblia que ya Dios nos bendijo con toda bendición del cielo. Todo lo que Dios pudo habernos dado, ya nos lo dio. El crecimiento es darnos cuenta de esas cosas que el Señor nos dio, el apropiarnos de ellas. La apropiación, es la que nos prueba cuán frecuentemente paramos en la admiración.
De tiempo en tiempo el Espíritu Santo llamará nuestra atención a algún aspecto de la palabra en una manera sorprendente y nos regocijaremos de ver y creer lo que es nuestro en Cristo. Por ejemplo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Junto a las situaciones personales comunes, la incertidumbre, conflictos, tentaciones que hay en el mundo, está la provisión exacta para que el creyente permanezca, para que descanse en el Señor Jesucristo. La necesidad existe, el problema existe, la solución está en las Escrituras. Todo lo que queda es, me apropio de ellas. Creo con todo mi corazón que lo que dice el Señor es verdad. El creyente ve lo que posee en Cristo por medio de su palabra y la necesidad lo capacita para alargar la mano y confiadamente apropiarse y aceptar. Hay una necesidad en mi vida de fe, de sabiduría, de paciencia, de dominio propio, de prudencia, de perdón, de humildad. Veo esa necesidad. Dios me quiebra para ver esa necesidad y entonces me doy cuenta que Dios me va a dar eso, ese carácter, ese amor, ese fruto que no tengo, que ya no lo dio en Cristo. La necesidad hace que yo alargue la mano. Esto es la fe para recibirlo. Esta apropiación debe ser un caso de confianza específica, clara y escritural. Así que, hermanos, confiemos en que estas necesidades que hoy tenemos en Cristo, por la situación de nuestro hermano Noel, por la pandemia, por tantas cosas que seguramente usted da en su lucha, esa necesidad o lo hace quebrarse o lo hace alargar la mano y decir, Señor, me apropio de tu descanso, me apropio de una mayor fe, me apropio, es mío, es mía la sabiduría, es mía la paciencia. No estoy hablando de decretar ni declarar, estoy hablando de vivir lo que Dios ya nos ha dado. El autor nos da dos criterios valiosos tocante a este todo, entre la apropiación en sí y la experiencia práctica. Cada pequeña porción de verdad que recibimos, por pequeña que sea, si la recibimos vívidamente, es decir, si la creemos y confiamos en ella, seguramente nos llevará a un conflicto, ya que ésta se establece a través del conflicto. Será insignificante hasta que se haya librado una batalla sobre él. Uno no valora la fe hasta que la batalló. Uno no valora el amor hasta que le partieron el corazón. Así es también las apropiaciones o las bendiciones espirituales. El valor verdadero de cada apropiación es ser probada. Muy bien. Hermanos, esta lucha de entender la apropiación, la plenitud en él, es totalmente personal. El rumbo de la experiencia espiritual, de la vida espiritual, es descubrir para apropiarnos y vivir en base a todo lo que esa vida representa y significa. Si usted, hermano, y yo estamos esperando que la necesidad y el dolor que tenemos sea cubierta en la próxima predicación, en el próximo libro devocional que salga, en la próxima reunión de series especiales, en la próxima vez que abran la iglesia, en el próximo avivamiento, nunca experimentaremos que es mío, porque es una experiencia personal, porque yo tengo que pasar por ahí, tengo que atravesar por ahí. Ahora sí que casi nadie aprende en cabeza ajena, es decir, tengo una necesidad y yo me apropio de la verdad que Dios me está diciendo. No puedo estar esperando las cosas externas o los mensajes externos para experimentar lo que nos pertenece. No hay atajos, no hay una manera fácil. El labrador edifica sobre el creyente aquello que él intenta usar para ministrar a otros.
a través de Él. No hay atajos para la madurez, hermanos. Un profeta, bueno, hablando, no un profeta, hablando de los profetas modernos, sino un ministro, una persona que tiene un ministerio, es aquel que tiene una historia, uno que ha sido tratado por Dios, uno que ha experimentado la obra formativa del Espíritu. Nos preguntan a veces a los pastores cuántos días deben invertir en la preparación de un sermón. La respuesta es 10 años, probablemente 20. Porque Dios tiene interés en el predicador, tanto como en lo que va a predicar. Dios escoge como sus predicadores, como sus ministros, como sus servidores, a aquellos en quienes Él ya ha obrado lo que Él intenta usar como su mensaje. Usted y yo somos el mensaje y necesitamos entender la necesidad que tenemos. Conocernos a nosotros mismos para poder realmente entender qué son las cosas que necesitamos apropiarnos de Él, porque ya nos han sido dadas. Esa es la fe y esa es la locura del cristianismo, hermanos, el creer que Dios ya nos ha dado todo. Así que viva esa plenitud del Señor, viva bajo la gracia, entendiendo las necesidades que Dios ha puesto en su vida para ser más como Cristo. Que el Señor les bendiga.